Hola, buenas noches, feliz comienzo de semana, feliz lunes, hoy lunes para hablar de política del gobierno del cambio, que poco a poco parece ir perdiendo a uno de sus principales aliados, el muy multifacético y multipartidista presidente del Congreso en ejercicio, Roy Barreras, quien del liberalismo saltó a Cambio Radical, luego aterrizó en el uribismo, después abrazó la paloma de la paz del presidente Juan Manuel Santos. En sus pasadas elecciones terminó abrigándose, cobijándose bajo las sombrillas del petrismo y después de mucho trasegar político, ayer, hace apenas unas horas, anunció la creación de su movimiento político, la Fuerza de la Paz, una colectividad que busca, dice él, preservar el legado del expresidente Santos, la maltrecha paloma de la paz, la tan manoseada en estos días paz total. Lo de Roy y su movimiento es solo un síntoma, parece ser, del boom, de la proliferación de partidos políticos a escasos meses de las elecciones. En los últimos años se han multiplicado y lo que no se sabe es si contribuyen o no a la democracia. De Roy Barreras, de los nuevos partidos políticos, las nuevas alianzas, vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista de la noticia política del fin de semana, que sin duda la tiene el presidente del Congreso, Roy Barreras, en su nuevo periplo. Anuncia la creación de su colectividad, la Fuerza de la Paz, con tipografía de la Guerra de las Galaxias. Anuncio que vino acompañado de una ya puya que se ha vuelto costumbre a la ministra Carolina Corcho, que es el blanco de sus críticas, el que se ha declarado en oposición, en rechazo abiertamente a la reforma a la salud. La ministra no escuchó lo que el presidente dijo 2 semanas atrás, pero además la ministra desoyó los comentarios técnicos especializados del ministro de Hacienda, del exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Trabajaron 3 semanas y ninguno de sus aportes fue acogido. Ella lo que hizo fue radicar su propuesta original, que es una propuesta radical ideologizada. Que es radical, que la ministra Corcho es ideologizada, es lo que dice Roy Barreras, que tiene reparos a la reforma a la salud, pero también reparos a la ley de sometimiento, a la ley de paz total. Esta noche está con nosotros el doctor Rodrigo Lara, es abogado y excongresista de la República. Doctor Lara, un gusto tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. Hola María Camila, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con el concejal y con Armando. Qué bueno verlo, también está con nosotros esta noche el doctor Armando Novoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral, participante en la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, doctor Novoa, buenas noches. María Camila, gracias por la invitación y complacido de compartir esta mesa de diálogo con mis compañeros de panel. Gracias. En ejercicio de oposición, esta noche está Diana Diago, que es concejal en ejercicio por Bogotá, ella por el Centro Democrático. Concejal Diago, buenas noches, un placer, buenas noches. Buenas noches, Camila, para usted, para todos mis compañeros de panel y para todos los queridos televidentes. Gracias, doctor Lara. Usted, un poquito, algunos creyeran distanciado de la política. ¿Cómo está viendo a Roy Barreras? ¿Cómo hay que interpretar esta decisión de nuevo partido político en medio de lo que significa su apoyo para el gobierno del presidente Petro? No, pues a mí me parece muy positivo para la democracia que surjan nuevos partidos políticos, sobre todo cuando los actuales partidos políticos parecen muy divorciados de la opinión pública, del sentimiento popular. Los partidos políticos parecen ya no representar, o por lo menos los actuales, o varios de los actuales, para no hacer una hipérbole y no meterlos a todos en un mismo paquete, parecen no representar adecuadamente el sentimiento ni el propósito realmente que anima la participación en política de la mayoría de los colombianos. Y al mismo tiempo, muchos de estos partidos políticos se han convertido en verdaderas cárceles para los que militan en su interior, para los que han obtenido una curul en su interior. Y obviamente como son cárceles, pues los directores de los partidos se vuelven en directores de cárceles, porque no dejan salir a la gente, tienen las llaves, nadie puede renunciar porque pues pierde la curul o se la quitan. Y por consiguiente pues crean un monopolio
básicamente, que está en manos del dueño, del que controla el partido, y eso hace y eso es muy grave para la democracia colombiana, porque realmente la renovación, el surgimiento de nuevas figuras en la política se da al interior de los partidos, se da en la lucha interna de los partidos. Y si eso queda completamente castrado, porque se vuelve una dictadura del que tiene el control del partido, pues tampoco hay una renovación de la política colombiana en general. Entonces la salida, de alguna manera, termina siendo, pues, si estos partidos son cárceles, pues lo mejor entonces es crear nuevos partidos, a ver si con eso logramos unos partidos más conectados y que en su interior pueda haber debate y competencia política interna. Concejal Diana. Bueno, me parece que Roy Barreras ya tiene acostumbrada a la ciudadanía a este tipo de cambios. Si bien la construcción de un partido político es importante y ayuda a la democracia cuando se consolida, cuando hay vocación de poder, cuando tiene también vocación de permanencia. Pero pues yo creo que Roy Barreras se está acomodando a la coyuntura que creo que para nadie es un secreto. A Petro le fue mal con las marchas, la oposición está cogiendo fuerza, la ciudadanía sale a las calles porque no le gusta lo que está pasando en este gobierno, no le gusta la improvisación, no le gusta una directora del ICBF que no tiene ni idea de los niños, no le gusta una ministra de salud que no quiere reformar el sistema de salud, que lo quiere acabar. Y las encuestas, pues yo creo que también son determinantes, para nadie es un secreto que Petro va en caída, va en picada, su favorabilidad es del 36% y pues Roy Barreras tiene unas aspiraciones personales, tiene aspiraciones políticas y como tú lo decías al inicio, Camila, pues ya ha picado por varios partidos y ahora quiere tener lo propio. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que los partidos políticos terminen siendo utilizados para saciar deseos de poder. Y creo que la ciudadanía pues se tiene que respetar porque es que la ciudadanía ha votado, ha creído en un proyecto y hoy vemos que Roy Barreras con estos anuncios pues otra vez deja a esa ciudadanía dándole la espalda, no corresponde con lo que dijo hace unos meses de lo que sería el gran pacto histórico. Hoy el pacto histórico está en crisis, pero Roy Barreras aprovecha esta crisis para ir a buscar hacer su toldo aparte para poder seguir con su proyecto político. ¿Usted qué cree, doctor Noboa? Yo creo que la idea del pluralismo es una idea inherente a todo sistema democrático. Mientras más diversidad de opiniones y de alternativas políticas coherentes existan en una sociedad, la ciudadanía tiene opción de escoger la fórmula o el programa que considere más conveniente para el país. Sin embargo, el pluralismo tiene sus límites. No todo tipo de pluralismo tiene que ser en una sociedad democrática avalado. Lo que ocurrió en el caso colombiano antes del 2003 es una demostración de lo que estoy afirmando. No necesariamente la proliferación desorganizada de partidos significa que haya más democracia. Y estamos en un momento en el cual nos estamos acercando peligrosamente a una circunstancia en la cual hay congresistas que están en camino a tener más de un partido político. El senador Roy Barreras tiene un nuevo partido político. Recordemos que fue avalado en el pacto histórico por el partido Alianza Democrática Amplia, que es un partido joven, pero no se entiende cuáles fueron las razones de la decisión de Roy Barreras de ese partido. Hay una crisis de fondo de los partidos, pero la solución a esa crisis no es evidentemente una proliferación desorganizada y no programática de agrupaciones políticas que de cara a las elecciones de octubre pueden crear más confusión que claridad en el electorado. Pero tratándose de Roy Barreras, ¿a usted le sorprende la creación de un nuevo partido político en la coyuntura, en el contexto actual, a unos cuantos meses de elecciones, entre otras cosas? Me parece que Roy Barreras tiene una gran experiencia en cambiarse de partido. Lo que no entiendo muy bien es cuál es la razón programática o política para tener una nueva agrupación política diferente a la que lo avaló hace menos de un año para ser presidente del Congreso de la República. Si usted mira la resolución del Consejo Nacional Electoral que aprobó la decisión de la agrupación de Roy Barreras del partido ADA, va a encontrar que allí no hay unas razones
de fondo, programáticas, ideológicas, sino una decisión puramente administrativa que le permite a un partido convertirse en dos. No sé si eso sea bueno o malo para la democracia. Doctor Rodrigo, ¿usted qué? Eso está reglamentado. La ley permite básicamente una decisión de un partido cuando un número, no recuerdo exacto ahorita, pero un número de congresistas, un porcentaje de los mismos, decide escindirlo. Eso está previsto en la ley. Yo creo que eso sea un debate. Pero eso es un buen síntoma, digo, Roy Barreras anunciando Robledo, creación para... Jorge Robledo hizo exactamente lo mismo. Pero Robledo no está con el gobierno. Es decir, Roy Barreras es el hombre fuerte del petrismo, está allí haciendo una presencia importante. Que él decida armar rancho aparte, si me permite el coloquio, ¿eso qué significa para el pacto histórico? No, yo no sé, es que a mí no me gusta hacer debates intuitos, digamos, es que si se va, ¿por qué? Yo estoy opinando sobre la situación de los partidos. Los partidos en Colombia hoy no representan realmente el sentimiento popular. Están en lo más bajo de la opinión pública. Los partidos son cárceles, completamente antidemocráticos. No hay ningún mecanismo para exigir democracia interna en los partidos. La única manera realmente para que los partidos se vuelvan a conectar o para que surjan espacios de participación más plurales, pues lamentablemente termina siendo esto, la irrupción de nuevos partidos. Y esa fue la puerta que se abrió con el fallo de la Corte Constitucional que revivió al nuevo liberalismo. Ese es el camino, ese es el precedente que estableció la Corte Constitucional, y si eso ayuda a que los partidos dejen de ser fami-empresas en manos de unos pocos que lo convierten en un monopolio y una renta, pues bienvenidos, que surjan tantos como sean necesarios para que algunos no se enriquezcan y no vuelvan la política o la repartición de avales un negocio personal. Pero su tesis, doctor Rodrigo, es que Roy Barreras ha estado preso en los partidos políticos, digo, como por ponerle un ejemplo particular. Es que vuelvo al punto, mire, yo nunca entro en el debate intuito, es decir, en la persona que no me gusta y generalmente nunca, es muy raro que caiga en una circunstancia de un debate de esa naturaleza. Más allá de cualquier situación, ya planteé lo señalado. Es decir, esa es una apertura que dio la Corte Constitucional sentando un precedente con el fallo del nuevo liberalismo. Y al mismo tiempo otros partidos han optado por decisiones. Es una figura legal y la ley permite la decisión de partidos. Ya lo hizo Jorge Robledo respecto al polo democrático. Eso es lo que veo que ellos están empleando acá básicamente para dividir el ADA y crear básicamente con esa decisión un nuevo partido. Eso lo permite la ley, no tengo nada más que opinar al respecto. Concejal Diana. Mire, si la ley bien le da cierto margen de maniobra a los partidos políticos para que lleven su actuar y obviamente también a los políticos, pero yo sí creo que aquí no puede haber partidocracia, acá tienes que fortalecerse la democracia. Eso es fundamental en cualquier sistema. Y yo creo que hoy Colombia tiene una crisis de partidos políticos enorme y que aquí hay que tratar es de recuperar esos partidos políticos, de recuperar su esencia, de recuperar esas bases que hoy se sienten totalmente abandonadas, que no se escuchan, que se sienten que son relegadas y que solamente las utilizan para llegar al poder. ¿Qué es a mí lo que me preocupa? Que estos partidos que se crean en 5 minutos, pues ¿qué va a hacer? Que se busquen conformar unas listas, que se logren unos avales y con esos avales, ¿qué se va a lograr? Pues tener un mecanismo de negociación. Yo creo que eso es lo que le está haciendo tanto daño a este país. Yo soy una concejal de oposición, a veces soy un poco radical en mis ideas y en lo que veo de lo mal que está este país y de las cosas que no deben ser. Y a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, lo que ha pasado en el Congreso de la República. Aquí se perdió la ideología, partidos como el conservador apoyando las ideas del pacto histórico. ¿Dónde quedaron los principios? ¿Dónde quedaron las ideas? Yo creo que eso hay que replantearlo y bueno, pues si no se hace algo y si no se busca una reforma que realmente fortalezca los partidos políticos, pues en Colombia va a pasar lo que pasa en Brasil. En Brasil hay 35 partidos políticos y los están utilizando ¿para qué? Para intercambiar favores, para lograr contratos, para lograr la mermelada, como se conoce aquí en Colombia. Entonces, ojalá que esto también nos llame un poco aquí la atención y bueno, sobre todo en el Congreso de la República, porque desde el Consejo pues no se puede hacer mucho, simplemente dar una opinión, dar una mirada, pero yo sí creo que aquí hay que fortalecer los partidos políticos en Colombia. ¿Y qué es lo que más me preocupa a mí? Que hay muchas cabezas incluso
de partidos políticos que piensan irse por firmas, que piensan buscar sus adeptos de otra manera. O sea, sus partidos no les sirven. Eso es una vagabundería. Eso es el colmo. Es una vagabundería Yo creo más que grande. la ley tiene que entrar en sintonía en defender la democracia. Yo creo en la democracia, yo creo en la institucionalidad y creo que hay que hacerlo. ¿Hoy hay ideología o hay...? No, pues mire, lo que dice la concejal es cierto. Hay una cantidad de gente que tiene partido político y se va por firmas. Eso es una vagabundería, porque eso sí es hacerle un quite y una trampa a todo el sistema. Yo quisiera, para ilustración de los televidentes, rápidamente recordar lo siguiente. Según nuestra constitución política, para acceder a una personería jurídica hoy en día es necesario que un partido obtenga al menos el 3% de la votación en Senado de la República o en Cámara de Representantes. Eso aproximadamente a datos del año 2022 son alrededor de 520, 530 mil votos. Sin embargo, esa regla para el otorgamiento de la personería jurídica ha venido perdiendo vigencia por dos razones. La primera razón, como lo dice Rodrigo Lara, la decisión de la Corte Constitucional en el caso del nuevo liberalismo, que tiene una explicación en los acuerdos de paz de La Habana. Esos acuerdos de paz establecieron que los partidos que hubiesen perdido la personería como consecuencia de una situación de violencia política deberían tener derecho a recuperarla. Sin embargo, el Congreso de la República no le dio trámite a esa reforma. Y entonces lo que encontramos es que por efecto de acciones de tutela, la Corte Constitucional entonces hizo lo que dejó de hacer el Congreso. Y por esa vía entonces obtuvo personería el nuevo liberalismo, Oxígeno Verde de Ingrid Betancourt, el Movimiento de Salvación Nacional, Pero no tiene el Partido representación en el Comunista, Congreso. sin representación en el Congreso. nada. No tenían manera de acreditar su representación por la situación de violencia política. Pero esa decisión de la Corte fue una decisión que dejó muchos vacíos, como por ejemplo lo que ocurrió en el caso del nuevo liberalismo. No me voy a detener en eso, pero son personerías que se devolvieron sin mayores reglas y entonces muchos de quienes consideraban que hacían parte de esos partidos manifestaron su inconformidad con el desarrollo que se le dio a la autorización de la Corte Constitucional. Pues dígamelo a mí. Como caso termina Rodrigo siendo eso Lara, más simbólico, doctor Rodrigo? Termina siendo una familia empresa. termina siendo eso una agrupación sin totalmente reglas. controlado por una familia, sin ningún mecanismo de democracia interna, y todos los que tenían algún derecho para llegar por vínculo histórico, pues todos terminamos yéndonos porque lo maneja la familia, la tía, el primo, y pues ese es el problema realmente con los partidos. Entonces por eso digo yo, si surgen nuevos partidos políticos, pues eso en últimas es también una válvula de escape para la democracia. Porque si tú vas y miras la realidad, no digo en todos, pero en muchos de los partidos, o en su gran mayoría, pues están controlados por un dictador o por una familia empresa, y se hace lo que ellos digan. Entonces es como un señor dueño de una renta, de un monopolio. De ese partido, los que han sido elegidos no se pueden salir. Muy hipócritamente la norma colombiana dice, no, aquí cada quien es libre de irse del partido, pero tiene... Humberto de la Calle, que quedó preso Bueno, de quedó Oxígeno preso de una dictadura. Tiene que renunciar 2 años antes, es decir, de la terminación Un año de su antes. es un año antes electoral. de la fecha de De la inscripción, inscripción. lo que en la praxis es prácticamente 2 años, un poquito menos de 2 años. Dígame, si usted pone y pondera básicamente valores, dígame qué es más grave. Renunciar a un mandato ciudadano en el Congreso o poderse pasar de partido. Pero es que aquí curiosamente tergiversamos las cosas y pensamos que es mucho más grave el transfugismo a tener partidos convertidos en dictaduras, recibiendo financiación pública o en famiempresas. Y que la gente que está allí, que tiene un mandato popular, no pueda renunciar porque tiene que hacerlo prácticamente 2 años antes de la terminación de su mandato efectivo. O quedar amarrado a eso que usted llama familia. Claro, Pero- o quedar amarrado a la famiempresa como el nuevo liberalismo, Pero lamentablemente. yo también creo que los partidos políticos que están surgiendo ahora se han equivocado.
Y por ejemplo lo que dice acá Rodrigo es lo que ha pasado en la oposición. Carlos Fernando llega al Consejo de Bogotá porque se supone que es oposición, que representa a esa ciudadanía. Carlos Fernando Galán. ¿Y qué hizo en el Consejo? Se declaró en independencia. O sea, ¿qué pasa entonces con el estatuto de la oposición? ¿Qué pasó con Rodolfo Hernández? También llega con un movimiento diciendo que representa una ciudadanía y hoy está haciendo pactos para llegar a ser gobernador por el pacto histórico. ¿Qué tanto de ideología cree que le quedan todavía a los partidos? ¿Qué ideología queda? ¿Qué coherencia queda? Yo creo que eso no le hace bien a la democracia y yo creo que aquí hay que repensar la política en Colombia y ojalá el Congreso tuviera otra mirada, porque es que yo siento que hoy en Colombia no hay ideología, no hay coherencia política. Lo que pasó con la coalición de gobierno es un mensaje que a la sociedad no le gusta. Por ejemplo, muchas personas que son conservadoras, que dicen, ¿qué hace mis senadores apoyando las políticas del pacto histórico que nada tienen que ver ni con nuestra historia, ni con nuestros principios y mucho menos con nuestros valores? Está hablando del Partido Conservador. Entonces, mire lo que pasó con el Partido Conservador. Sí, pero en 5 segundos tumbaron al presidente y pusieron al senador Cepeda. Entonces, yo creo que eso es un mensaje interesante e importante, y más en estos momentos que está viviendo el país. ¿Qué tanta ideología queda en el país, doctor Novo? Hablando de los partidos. Yo creo que la gran mayoría de los partidos no se conforman alrededor de una ideología, sino alrededor de proyectos de poder que se entienden como captura de votos en momentos electorales. Entre coyuntura electoral y coyuntura electoral, los partidos básicamente desaparecen y se activan en el momento de las coyunturas electorales. Por eso ahora estamos viendo que a puertas de las elecciones de octubre, entonces tenemos una lluvia de nuevas personerías jurídicas sin reglas, desordenadas. Usted debe tener el dato más fresco que yo, no, pero pues creo que hay 20 esperando. Hay 28 personerías jurídicas. Hace año y medio teníamos 17 personerías y hay 12 personerías jurídicas solicitadas actualmente en el Consejo Nacional Electoral, entre otras Andrés Pastrana, Federico Gutiérrez, el actual alcalde de Medellín, entiendo que está también la senadora Clara López y hay otros más en camino. Entonces la pregunta es si las reglas que invocó la Corte Constitucional para otorgar esas personerías jurídicas se configuran en algunas de las solicitudes que venimos mencionando. Bueno, también no hay que desconocer otra realidad, y es que la situación de violencia política en Colombia es un hecho inédito. Ahí está el caso de la Unión Patriótica. A la Unión Patriótica le dieron la personería jurídica, la perdió, la recuperó en el 2014 porque según la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubo un genocidio político de alrededor de 5.000 líderes de ese partido. El Movimiento de Salvación Nacional perdió a su líder máximo, Álvaro Gómez Hurtado. El Partido Comunista siguió una suerte similar a la de la Unión Patriótica. Pero volvemos a lo mismo. Entonces tenemos, salvo Unión Patriótica y el Partido Comunista, hoy están convertidos en otros partidos, que era lo que quería decir, que han venido capturando las personerías por otra vía, que es la vía que contempla la Ley 1475 del 2011, según la cual es derecho de un militante de un partido escindirse del mismo. Esa ley dice que debe haber una reglamentación de la figura de la decisión. No se ha reglamentado esa figura y entonces, ante la ausencia de esa reglamentación, algunos han señalado que no existir ley que establezca ese camino no significa que no pueden invocar ese derecho. Y entonces ahí tenemos el caso de Dignidad y de Compromiso, tenemos el caso de Roy Barreras, tenemos el caso de Juan Fernando Cristo, pero tener 50 partidos no es tener más democracia, ni tener una mejor democracia. El camino que no hemos intentado en Colombia es resolver la pregunta cómo organizamos que haya un pluripartidismo razonable
con procedimientos internos de democracia, de tal manera que sus miembros puedan hacer valer sus opiniones con autoridades que puedan hacer cumplir esa normativa. Todo eso todo eso se va a con decantar igual. procesos claros. Acuérdese que, es decir, para que un partido pueda sobrevivir, tiene que tener u obtener efectivamente el 3% de los votos de las elecciones de Congreso. Muy pocos de estos partidos realmente van a poder pasar ese umbral. Lo que es positivo y pienso yo que es interesante de esto es que las cárceles, las FAMI empresas, pues van a tener competencia. Como antes habían tan poquitos partidos, usted tenía que ir y básicamente entregarse en una de esas cárceles, en una de esas FAMI empresas, rogar para que le dieran un aval porque de lo contrario no podía participar. Bueno, después surgieron las firmas. Lo que pasa es que conseguir firmas para hacerse elegir en el Congreso es muy difícil. Eso sirve para elecciones uninominales como alcaldías y gobernaciones. Esto va a permitir que exista más competencia, a ver si se afloja un poquito los grilletes y se abren un poquito las celdas de las FAMI empresas electorales que son los partidos políticos hoy. Ese ejercicio, esta mañana escuchaba al doctor Robledo, Jorge Enrique Robledo, hablando de Dignidad y Compromiso, que es el partido que acaba de nacer, está en pañales, viene de un ejercicio de fracaso de la coalición Centro Esperanza. Él dice que están mirando posibles alianzas con el nuevo liberalismo. Por ejemplo, ¿usted cree cómo cree, doctor Lara, que puede salir ese experimento? Pues no lo sé, pues la coalición de la Esperanza bis. ¿Sí? Era lo mismo, ¿no? Era nuevo liberalismo, coalición Esperanza. Claro, doctor Rodrigo Lara, que le voy a hacer un comentario que tal vez no le guste, pero se lo hago con mucho cariño, como siempre. Pues no creo que sea con cariño. No, con mucha admiración y respeto. Usted fue presidente de la Cámara y se encargó de hundir la reforma política que salió de los acuerdos de paz que hubieran permitido racionalizar de ninguna número manera de partidos políticos. Eso, no, yo le voy a contar que iba a terminar de eso. ¿Por qué? Porque en el acuerdo político de La Habana se decía que había que buscar una fórmula para obtener personería jurídica distinta al 3%, con una base de afiliados. Esa era una norma muy peligrosa. Partidos territoriales. Oye, justamente, era una norma. Usted no permitió que en la Cámara, yo era miembro del Consejo Nacional Electoral, usted ni siquiera permitió que se hubiera producido una discusión allí. Eso no es cierto. Por eso me extraña que ahora echemos de menos la posibilidad de que haya esa reforma política muy poco o nada tenía que ver con los acuerdos de paz. Esa era una reforma política que pretendía modificar reglas electorales ya una vez iniciado el calendario electoral. Eso es una falta de respeto con la democracia colombiana y sobre todo es una falta a cualquier principio o cordura democrática. Uno no modifica reglas electorales iniciado un calendario electoral. Ya había iniciado el proceso electoral. Pero que tenemos hoy. Ya había iniciado el proceso electoral. Me parecía absolutamente antidemocrático. Pero bueno, lo que pasa es que yo era un presidente absolutamente independiente del gobierno. Yo creo que no ha habido presidentes de la Cámara ni del Senado que se puedan dar el lujo de ser totalmente independientes de un gobierno. Y yo le dije al gobierno del presidente Santos, yo soy amigo del proceso de paz, soy ponente del acto legislativo de la JEP, yo saco adelante eso, si equilibramos la situación de los militares y de los policías, que había que equilibrarlo, y gracias a lo cual ha sobrevivido ese proceso de paz. Y segundo, le dije al presidente Santos, porque yo nunca tuve mermelada ni puestos, le dije, presidente, pero en lo que tiene que ver con esa reforma política, en lo que esté a mi alcance yo la hundo, porque no tiene prácticamente nada que ver con ese proceso, con el proceso de paz, y segundo, ya se inició el proceso electoral. Y me parece una falta de respeto, me parece absolutamente indecente que se esté modificando el calendario electoral para obtener ventajas para determinado sector. Eso es inaceptable en una democracia. Y tercero, era supremamente peligrosa porque iba a constituir partidos políticos territoriales llamados partidos políticos de afiliados. Es decir, en este momento las disidencias de cualquier delincuente y de cualquier bandido en Tumaco, en Cauca, tendría su propio partido político, porque bastaba con 1.000 afiliados, 1.500 afiliados, que los llevan a punta de fusil, y estos delincuentes tendrían
en el Catatumbo, en Cauca, en Tumaco, su propio partido político. Es decir, usted estaría rompiendo algo que no se descentraliza en ninguna democracia, que es básicamente Rodrigo, la constitución de partidos políticos. Esa reforma Pero comisión electoral especial. No, pero eso no tenía nada que ver con el proceso de paz. Eso era para ayudarle a un candidato presidencial del gobierno. Era para ayudarle y armar coaliciones de congresistas para ayudarle a un candidato. Yo les quiero hacer a ustedes la siguiente reflexión. Estamos aquí teniendo una discusión jurídica y es válida porque aquí todos somos abogados, ¿cierto? Entonces estamos que la ley, que el proceso, pero ¿por qué no pensamos en la ciudadanía? ¿Por qué no pensamos en la ciudadanía que se ha sentido utilizada por los partidos políticos? Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque eso sigue rompiendo el sistema, porque eso rompe la democracia, por eso rompe la confianza en las instituciones. Sí, hay un porcentaje para ser partido político, pero es que acá tenemos que mirar lo que ha pasado en Colombia. Y es que muchos partidos políticos se crean movimientos sociales, grupos de interés, como quiera llamarlo. Obviamente cada uno tiene una diferencia y eso también lo sabemos aquí y lo entendemos. Pero están siendo utilizados, ¿para qué? Para negociar. Y eso creo que no es lo correcto, porque se está negociando con el poder ciudadano. Y eso hay que ponerle un alto. Y ojalá en el Congreso, ahorita que se quiere hacer una reforma política, se entienda que si queremos democracia, pues tenemos que fortalecer los partidos, tenemos que fortalecer los procedimientos al interior de los partidos. Yo vengo del Centro Democrático y aquí muchos miran, no, pero es que el presidente Uribe es el que dice y hace. No, acá tenemos una ideología, tenemos unos principios y yo creo que eso está bien y eso ojalá si fueran en todos los partidos políticos. Yo creo que nosotros no podemos seguir en esos partidos políticos atrapa todo, me sirve esto, me sirve aquello, venga para acá y vamos a negociar. Eso no le sirve al país. Doctor Lara. Oiga, una cosa, ahorita que Armando trae a colación el hundimiento de esa reforma, yo contribuí mucho a hundirla, estoy muy satisfecho de ello. Eso le iba a preguntar, si tienen un arrepentimiento. No, mire, yo le digo una cosa, si yo no hubiera, yo fui el ponente del acto legislativo de la JEP. Yo garanticé que todos los actos legislativos relacionados con la implementación del proceso pasaran y salieron, es más, los aprobamos 3 semanas antes que el Senado. Lo que pasa es que yo, como no soy tan independiente, no tenía mermelada de ningún tipo, yo me daba el lujo de decirle al presidente de la República, el proceso de paz pasa. Condición 1, que podamos resolver el tema de responsabilidad de mando de los militares. 2, que incorporemos el derecho operacional, simplemente para que tengan un juicio justo. Y por eso es que hoy los militares siguen apoyando al proceso de paz y siguen apoyando la JEP. De lo contrario, no la apoyarían hoy en día. Y tercero, simplemente le dije, esta reforma política que están vendiéndole al país como la implementación del proceso de paz no tiene nada que ver con el proceso de paz. Es una reforma ventajosa, básicamente con la que buscan obtener ventajas para un determinado grupo político. Y yo le digo una cosa, hoy el país está aterrado porque hay 28, 29 personerías jurídicas. ¿Usted sabe cuántas personerías jurídicas tendría hoy Colombia de haber yo permitido que pasara esa reforma política? Pues se da cuenta, es decir, piensa usted con 2.000 firmas de afiliados en Tumaco podría constituir un partido político. No, ¿Cuántos partidos políticos? Bueno, 6.000, 5.000, cualquier bandido le consiga 5.000 firmas en 5 minutos. ¿Cuántos partidos políticos no tendría hoy el ELN en este país? Tendría 3, 4 por región. Pero venga, yo aprobé y tramité básicamente, yo estaba sentado en el Congreso, yo conozco muy bien los textos que estuvimos discutiendo. ¿Cuántos partidos no tendrían hoy las disidencias de las FARC en San Vicente del Caguán? ¿Cuántos no tenían en el Cauca? ¿Cuántos no tendrían? Completamente descentralizados, sin ninguna jerarquía nacional que permita de alguna manera contener el otorgamiento de avales a sectores comprometidos con la ilegalidad. Es decir, sería la misma ilegalidad dándose a sí mismo avales políticos para capturar y cooptar el poder local. Menos mal se hundió esa reforma. Doctor Novoa. Sí, yo insisto en que la tesis de la proliferación desordenada de partidos no significa más democracia. Al contrario, lo único que demuestra esa situación es la profundización de uno de los males de la democracia colombiana, que es el excesivo personalismo en la política. ¿Qué significa eso? Que nadie quiere hacer parte de una agrupación que represente una síntesis de intereses colectivos. Como nadie se siente representado en nadie, hoy lo que estamos viendo
es que cada cual quiere tener su personería jurídica. ¿Por qué el acuerdo de paz de La Habana ayudaba a racionalizar eso? Porque obligaba a que quienes quisieran tener unos partidos regionales lo hicieran dentro de unas reglas, lo cual no está ocurriendo en la actualidad. Hoy tenemos un desorden y una desorganización de eso que no va a significar más democracia, sino más desorden y más confusión en la opinión pública. Hay que tener partidos organizados. Bueno, Los y partidos municipales también, lejos con de tener procesos partidos claros, organizados, es supremamente otros importante. de los que se ha unido a estos emprendimientos políticos, es del acuerdo también del santismo, es el exministro de Estado Juan Fernando Cristo, que ya anunció la creación de su colectividad, explicando que va a buscar una Colombia federada. Avanzar en una Colombia federal, en una Colombia autonómica. Estamos cansados del centralismo. El Estado central está asfixiando a la sociedad colombiana. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando un poquito de mecánica política a propósito del tema de conversación esta noche. Sergio Fajardo, que fue candidato presidencial, a quien tendremos esta semana aquí en Zona Franca, también se aventuró, está hablando, entre otras cosas, anunciando la fusión oficial de su movimiento Compromiso con el del excongresista Jorge Enrique Robledo, el movimiento Dignidad. Esta fusión da a luz compromiso y dignidad. Explicando de esto, Sergio Fajardo esta semana, este partido político que apenas empieza a caminar, está en pañales. Nuestro movimiento Compromiso Ciudadano, después de 23 años de existencia, se une con Dignidad para construir un nuevo partido en Colombia. Nuestro partido va a ser Dignidad y Compromiso, y tenemos el reto de ser la tercera fuerza política en nuestro país, ser la alternativa a la polarización. Doctor Lara, usted es partidario de la frase que le escuché antes de salir a la pausa aquí del doctor Novoa. Él dice, hoy nadie se siente representado por nadie. Pues es una crisis, es decir, la crisis de la democracia colombiana es estructural y es una crisis global de la democracia en general. Hay cierto desapego de la gente con su democracia. Y obviamente los vicios de la democracia en Colombia, que son muy marcados, pues terminan de exacerbar, digamos, ese desapego, de hacerlo más profundo. Pero pues lo importante para sanar y recuperar las heridas de una democracia es justamente que el abanico, que el espectro se abra a todo lo que se pueda. Porque hay mucha gente que quiere participar, que quiere representar a sus comunidades, pero necesita los vehículos para hacerlo. Cuando hay famiempresas y hay dictaduras en los partidos, pues a ellos no les interesa la participación o la competencia interna, la renovación interna, la lucha partidista interna en los partidos, porque es que están sentados en un monopolio. Si yo tengo, básicamente, ser director de un partido es como ser director de una cárcel. Todos los que están elegidos están encerrados en sus celdas, porque no pueden renunciar. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Es decir, ¿qué le interesa a ese señor trabajar para que ese partido tenga un norte ideológico claro? La manera de atraer electores, la manera de representar a la gente en una democracia es teniendo una identidad ideológica clara, porque lo que une a la gente alrededor de un proyecto es la coherencia ideológica, que es lo que le permite a una persona identificarse con un partido. No, es que estos tipos creen esto, entonces yo voy y milito en ese partido, y a mí me gustaría, un muchacho de 25 años, a mí me gustaría representar a mi comunidad, entonces yo entro a ese partido y yo sé que allí podré crecer mostrando mi capacidad, mi mérito, podré algún día llegar al consejo, después a la asamblea, después al congreso, y un día aspirar a un cargo más importante, pero para eso los partidos tienen que tener abiertos los canales democráticos. Pero un señor que controla eso como una cárcel, no le importa. ¿Usted cree que le van a pasar factura al Partido Conservador después de ver los conservadores petristas? Yo creo que los conservadores son un partido muy rural, y esos partidos rurales generalmente se mantienen y se preservan en el tiempo. Es más, para mantenerse necesitan Estado, sea quien sea el que dirija y el que oriente el Estado en determinado momento. Entonces ellos mantienen sus estructuras en zonas rurales y no, es más, en estas elecciones crecieron. Sí. No, yo creo que esa clasificación, es decir, el conservador que hoy está diciendo, ese señor Trujillo, que fue el primero en arrodillarse al presidente Gustavo Petro, no me representa, digamos, ¿eso les va a pasar factura? Es que la mayoría de los partidos políticos en Colombia no se agrupan alrededor de ideologías.
No, ese es el deber ser, es lo que uno quisiera. Se agrupan alrededor de intereses políticos y son partidos que giran alrededor de los procesos electorales. Entonces son maquinarias para capturar votos. Pero los ciudadanos que quieren hacer parte de un partido no tienen dónde expresar su opinión al interior de los partidos. Los partidos se agotan en los congresistas y eso es igual en el Partido Liberal, en el Partido Conservador, en Cambio Radical y en los partidos alternativos también. Los movimientos sociales, los ciudadanos inconformes, las amas de casa, no tienen espacios para manifestar sus preocupaciones. Eso es en Europa a principios del siglo XX, pero hoy en el mundo contemporáneo los partidos son lo que llaman los especialistas atrapavotos. Y eso entonces nos lleva a situaciones como las que tenemos. Hay una desconfianza transversal en los liderazgos y usted prefiere lanzarse siempre a una aventura individual que es tan o más peligrosa que ese tipo de partidos que tenemos. Porque una persona que se elige alcalde o gobernador sin tener una estructura política atrás no le rinde cuentas a nadie. Tenemos el caso de Bukele en El Salvador y tenemos muchos otros casos en América Latina en donde esos elegidos hacen lo que se les da la gana porque no se deben a una estructura política. Bueno, para eso son necesarios los partidos. Doctor Nova, usted que lleva más años y conoce mucho mejor que yo, también hacen lo que se les da la gana. Claro. Pero mire lo que pasó en el pacto histórico. Pregúntele usted a la ciudadanía cuáles son los senadores insignia del pacto histórico. Una lista cerrada, muchas personas que no conocían. Aquí que giró fue un gran líder, Gustavo Petro, que hizo un trabajo estratégico muy interesante donde llamaba a sus electores a decir, el pacto histórico es Gustavo Petro, el pacto histórico es Francia Márquez. Entonces yo creo que ahí jugó distinto a lo que está acostumbrado el ciudadano del común. Vimos otro tipo de campaña, otro tipo de estrategia, y ahí quien gana, realmente el que ganó, ahí fue Gustavo Petro, porque nadie conoce quiénes son sus senadores, nadie conoce quiénes son sus representantes, los que están dentro del movimiento, pero que hoy no se sienten representados, que hoy sienten que les están fallando, que lo que prometieron, porque sonaba bonito, a las madres cabeza de familia les vamos a dar no sé cuánto, al adulto mayor le vamos a dar no sé cuánto. Pero una cosa es echarse un discurso y otra cosa es sentarse en el Congreso y empezar a jugar políticamente. Entonces, yo creo que la crisis de los partidos políticos sí está, pero también estamos viendo otras cosas en el escenario que hay que mirarlas, que hay que evaluarlas y sobre todo, la gran pregunta es cómo fortalecemos la democracia, cómo le hacemos ver y sentir a ese ciudadano que donde está se sienta representado, porque es que el partido político tiene una función fundamental, importantísima, ser ese link entre la sociedad y ese Estado que pretende Ustedes desde el Centro Democrático, me imagino, ya tienen desde antes haciendo cálculos políticos. ¿Ustedes creen que esa otra mitad que no se siente representado o los petristas que están decepcionados, cree el Centro Democrático que los va a recoger en octubre cuando hay elecciones? Mire, el Centro Democrático viene haciendo su trabajo de oposición objetiva, juiciosa y seria. Y yo creo que son los ciudadanos, porque es que los ciudadanos no son borregos, no es venga usted por aquí o venga por allá, no, los ciudadanos, y más en una ciudad como Bogotá, en una ciudad como Medellín, como Cali, donde el voto de opinión pesa tanto y donde el ciudadano se mueve distinto. Entonces yo creo que aquí hay es que hablar es con hechos, yo creo que es un mensaje muy positivo para el país, que el Centro Democrático ha sido el único partido que no se regaló ante el gobierno de Gustavo Petro, porque priman los principios, porque nosotros creemos en la seguridad democrática, creemos en la confianza inversionista, creemos en el diálogo popular y en el Estado austero. Y hoy estamos viendo que esos principios están tomando todo el vigor del mundo porque los ciudadanos están preocupados. Es que cuando ya a usted le toca su bolsillo, ya sabe que va a comprar el queso y el queso ya no vale el cuarto 3.000 pesos y no vale 9.000 pesos, que la gasolina ya no vale 7.000 sino ya vale 10.000, que lo que hacía antes con la plata que tenía pues ya no alcanza. Entonces ya usted empieza a reflexionar para dónde es que va y se da cuenta que la política se importa, se da cuenta que elegir bien se importa. Entonces yo creo que el Centro Democrático hoy está haciendo ese ejercicio de oposición y le está contando a los ciudadanos lo que creemos que está mal de este gobierno
y también pues ha votado independientemente, ha votado ¿Usted se va a volver a lanzar al Consejo de Bogotá? Sí, yo me voy a volver a lanzar al Consejo de Bogotá. Con razón le escucho en plan de campaña nuevamente. Muy bien, concejala. No, pues yo estoy en plan de campaña, yo creo que desde el día 1 que me senté en el Consejo de Bogotá, porque yo tengo claro algo. Uno llega a una corporación pública es a defender a una ciudadanía que ha creído y que ha votado por unas ideas. Entonces, es como yo decir, votarle toda a Claudia López. ¿Cómo la va a votar toda a Claudia López cuando no ha sido mi trabajo político apoyar esas ideas que creo que hoy los bogotanos también sienten que vamos muy mal en Bogotá? La movilidad es un desastre, la seguridad es un desastre, la salud ni se diga, y bueno, ahí vamos trabajando juicios. A mí me gustan las concejales así, yo votaría por ella. Gracias. Una mujer firme, clara, no es una veleta, no la compran cuando llega al consejo, mantiene su línea, muy bien. Gracias. Bueno, ánimo, concejala. Por lo menos ya tiene aquí públicamente un anuncio de un voto, que es el del doctor Rodrigo Lara. A propósito, hablando de política, me está soplando aquí un dato. Para el 2019, a esta fecha, a estas alturas, teníamos 400 candidaturas por firmas, lo que significa que este año, para esta misma época, hay un aumento del 66%, 247 candidaturas de las que había hace 4 años. Estamos en Zona Franca. Prefiere salir a remar a tener que meterse en una cárcel política o en yo una le voy empresa. a hacer un comentario sobre ese dato. Señor. Ese es un espejismo por lo siguiente, porque las 2/3 partes de quienes salen a recoger firmas para alcaldías y gobernaciones, unos lo hacen con el propósito de negociar con los partidos acuerdos políticos electorales. Otros no logran recoger las firmas, de tal manera que en el conjunto de ese número vamos a llegar a octubre con algo menos de 150 o 100 grupos significativos de ciudadanos en todo el país para unas elecciones regionales. No es un dato de asombrarse, porque en la Constitución del 91 los grupos significativos se pensaron como válvulas de escape frente a la crisis de los partidos. Entonces está bien que esos grupos recojan firmas. Lo que no está muy bien es que no estén reglamentados, que no rindan cuentas, que se salten las reglas de la publicidad y la propaganda electoral. Pero está bien que los ciudadanos se organicen, recojan firmas, y si no se sienten representados en los partidos, busquen esta otra opción. Pero ese número no llegará a la tercera parte al mes de octubre. Ese número se lo está dando el doctor César Lorduy, que es ahora magistrado del Consejo Nacional Electoral, el que conoce de política, porque fue hasta hace apenas unos meses congresista. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca ya en los minutos finales hablando de política a escasos meses de las elecciones, alcaldías y gobernaciones, entre otras cosas. El rey de esta conversación, el tema central, el congresista en ejercicio Roy Barreras, que dice que le están dando mensajes equivocados al presidente Gustavo Petro. Lo ha hecho diciendo con la reforma a la salud, también con la paz total. El momento es que hayan informado mal en varias ocasiones al presidente y lo hayan hecho equivocar, como en el anuncio del cese de fuego multilateral del 31 de diciembre, que no estaba listo, como se supo, pero que el presidente de buena fe creyó que lo estaba. El cese al fuego, que no le salió bien ese anuncio al presidente Gustavo Petro. Doctor Novoa, su reflexión final sobre el tema de conversación esta noche. Sin democracia, sin partidos, no hay democracia. También es cierto que los partidos están en una crisis de credibilidad muy profunda, pero el camino no es estimular soluciones puramente individuales. Hay que premiar la agrupación, el esfuerzo por organizarse, por presentar alternativas políticas que se conecten con la ciudadanía. Yo creo que no se puede renunciar a eso porque, repito, eso es lo que dice nuestra Constitución, entre otras cosas. Doctor Lara. Pues mire, efectivamente yo también termino con como señala aquí Armando. Sin partidos políticos sanos no hay democracia sana. Los partidos políticos cumplen un papel fundamental, sirven de puente entre la ciudadanía y los órganos de representación democrática y popular. Sin partidos no hay puentes organizados y racionales para poder canalizar la participación ciudadana. El problema es que los puentes, los partidos, se pervierten.
los capturan unos poquitos, ponen un peaje en el puente, se enriquecen con ese partido. Lo que hay que tratar es de que efectivamente no haya tantos puentes, haya un número equilibrado, pero eso depende en últimas del sistema electoral, y que esos partidos sean transparentes, que no sean el monopolio de una familia, que no se enriquezca la familia con eso, ni un dictador en ese partido. Eso es lo esencial, pero como eso sigue siendo, la mayoría de los partidos son empresas o tienen dueño, pues la realidad siempre será más fuerte que la idea, será más fuerte que la norma. Entonces, pues ellos no pueden contener eso y surgen las firmas y ahora proliferan nuevos partidos políticos usando argucias o empleando de alguna manera la interpretación de la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es irresistible. Concejal Diana. Hay que fortalecer la democracia participativa y pluralista. Lo que no hay que fortalecer es la partidocracia, que le hace daño a la ciudadanía, y creo que aquí hay que buscar también ese respeto al votante, porque es que no pueden ser sinónimo de transacción, y eso es lo que tristemente ha pasado en Colombia. Diana Diago, concejal en oposición de Bogotá. Concejal, gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. A usted, Camila, como siempre tan querida, gracias por la invitación, y a todos mis compañeros. A su otro rato compañero, que muy es el doctor agradable. Rodrigo Lara, un gusto siempre tenerlo en esta mesa. El gusto es mío, gracias por la invitación. Gracias por Camila. aceptarla, Placer. doctor Armando Novoa, un placer siempre tenerlo en esta mesa. Igual, gracias por la invitación y feliz noche. Gracias, que tengan feliz noche. Esta noche en Zona Franca, la proliferación de partidos políticos, donde se van a medir el corozo los partidos nuevos, los tradicionales. Pregúntese cuál va a ser el papel del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que poco a poco va sacando la cabeza, haciendo un poquito de política y de oposición, de veeduría en Medellín. Falta ver cuál va a ser el rol en las elecciones regionales. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias, un placer que nos hayan acompañado, que tengan una feliz noche, que descansen.